Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y en este vídeo vamos a hacer una comparativa entre la renta variable y el oro, ver un poquitín las bonanzas de un activo frente a otro y estudiar las posibilidades de tenerlo dentro de nuestro plan de inversión. Es un activo que despierta mucho interés y sobre todo en momentos precrisis y en momentos difíciles, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso. Hay dudas. Muchas veces la gente, los inversores, el tema del oro lo ven como algo antiguo, algo que no tiene interés en los momentos actuales, ¿no? Y yo creo que no hay que ser integrista en las inversiones, porque hacerlo nos puede llevar a cometer graves errores. Hay cabida en nuestro plan de inversión de casi todo y sobre todo de activos contrastados. Hablar de renta variable es hablar de todo un universo de posibilidades y por tanto de resultados. Hablar de oro también, pero son más reducidas las posibilidades, pero mayor su historia. Como primer resumen, renta variable en nuestro plan de inversión, por supuesto, sí. Y oro también en su medida. Ambos de una forma combinada, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, repasando diferentes factores en los cuales nos pueden dar una idea de cuándo puede ser interesante tener pues, renta variable y sobre todo en este vídeo nos vamos a centrar en el mundo del oro. Como siempre, si os gustan estos vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Vamos a hacer el enfoque acercándonos por diferentes ángulos, ¿no? Vamos a tocar el tema de la inflación, vamos a tocar la volatilidad, la rentabilidad, el tiempo, el plazo de inversión, la revalorización y ver si realmente el oro es una reserva de valor. La inflación, que es un punto fundamental y sobre todo se nos había olvidado lo que era la inflación, pero en los últimos año o 2 años pues hemos visto que puede activarse y que eso puede crearnos unos problemas a los inversores por la subida de tipos y todo lo que ello afecta a nuestras inversiones de todo tipo, desde renta variable a renta fija. Siempre se ha concebido al oro como el gran protector para ser capaz de enfrentarnos a la inflación y que dé unos resultados positivos. Sin embargo, esta afirmación no siempre es así y depende de los plazos a los que nos refiramos y la situación específica. Por ejemplo, si nos referimos al corto o medio plazo, cuando se produce un repunte de la inflación, pues el oro, las materias primas y la renta variable vinculada a materias primas resulta interesante y nos puede dar una cobertura sobre la inflación. Y da unos resultados francamente notables. Por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en lo que pasó en la crisis del crudo de 1973. Durante la crisis del petróleo, únicamente el oro generó resultados positivos, mientras que los bonos y las acciones se hundieron y la alta inflación destrozó la rentabilidad de otros activos. La volatilidad. En contextos en los cuales la bolsa presenta una elevada volatilidad, los inversores normalmente acudimos al oro como reserva, igual que se va a ciertas divisas como puede ser el yen, el franco suizo o el dólar, pues momentos de volatilidad la gente se asusta y se va a posiciones más seguras, ¿no? Que quieran por lo menos mantener su valor, ¿no? Tenemos 2 ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos fue en la crisis del .com, o sea, de las .com, de todo lo que fue la burbuja de las tecnológicas, allá por el año 2000. O sea, fue una de las crisis que yo creo que todos hemos vivido, y por muy jóvenes que seamos, ¿no? Y entonces, después de esa también nos vino la crisis subprime, que fue el de las hipotecas. Pues en esos 2 casos vimos que si nos centramos en la bolsa americana, pues en el primer caso cayó un 49% y el oro, en cambio, se revalorizó un 12,4%. En el segundo caso fue más fuerte la caída. El desplome de Bursalti llegó a alcanzar casi el 57% y en ese periodo el oro ganó el 10%. Como veis, tenemos ejemplos en situaciones de crisis muy fuertes, posiblemente las más fuertes que hemos tenido en los últimos 30 años, pues el oro funcionó muy bien, ¿no? Entonces eso es algo que tener en cuenta. En el tiempo, pues aquí ya empieza a haber una visión diferente y aquí en la parte derecha os pongo un gráfico que se suele utilizar mucho, pero también que tenéis que tener en cuenta que el periodo que se tome nos puede llevar a engaño.
El oro puede tener un sentido, mucha gente dice, pues puede ser interesante tener a corto o medio plazo, ¿no? Cuando se intra inflación o una mayor volatilidad. Sin embargo, si se analiza periodos largos, pues los pueden presentar este gráfico, ¿no? Que parece que el oro, pues lo que hace es mantiene su valor justo, ¿no? Y muchas veces no es correcta la impresión que nos da estos gráficos a muy largo plazo, ¿no? Pues estamos hablando aquí pues, del orden de 1850, ¿no? Entonces, esa imagen está distorsionada. ¿Por qué? Porque hasta el 71, más o menos el oro, las monedas iban relacionadas con el oro, ¿no? Y hubo varios cambios, que fue uno en el 40, después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, cuando se vinculó el dólar al oro, y luego en el 71, cuando se quitó el patrón oro y el dólar dejó de convertirse, tú tenías dólares y podías convertirlo en oro hasta que Nixon pues lo cambió. Pero bueno, eso lo vamos a ver más tarde, ¿no? Entonces, con esta imagen nos puede dar una sensación de que pues es mejor tenerlo, pues no sé, pues en cash, cosa que no tiene ningún sentido porque el dinero fiat se ha devaluado muchísimo y por eso nos puede llevar a error, ¿no? Entonces, el tema del tiempo depende de el horizonte que tomemos, y tiene sus justificaciones. Reserva de valor. En el caso de la renta variable, dependerá de los beneficios de las empresas. Estas irán ajustándose en función pues, de la situación de la inflación, de los costes, y las mejores empresas serían capaces de mejorar sus costes de producción, repercutir en sus clientes los costes y hacer que sus beneficios se mantengan o crezcan. Y eso hace que el valor de una acción pueda subir con el tiempo. Pero también, si no se consigue mejorar y tener una respuesta por parte de la empresa para mantener sus beneficios, pues el precio de la acción seguramente que caerá y puede llegar incluso a desaparecer. Por eso es mejor siempre tener un índice que una acción, ¿vale? Puede ser que una acción nos dé una rentabilidad mayor, pero es difícil que una empresa pueda estar 40 o 50 o 100 años a esos niveles, ¿no? En cambio, los índices se van a mantener. El oro a corto y medio plazo, incluso a largo, pues lo que los más críticos dicen que realmente no produce nada, ¿no? No produce. Tú tienes un trozo de oro y ese trozo de oro no crea otras onzas de oro alrededor, sino que es el valor que tienes, ¿no? Y además suele tener unos costes de custodia. Por eso muchos los detractores dicen que no produce nada el oro y que mejores otros activos. Bien, son opiniones, pero que veréis en algunas diapositivas posteriores que eso no es así. La rentabilidad. La rentabilidad nominal del oro, si tiramos desde 1871, y aquí sí que os digo que es un poco engañoso el dato, la visión, pues no llega al 3%, ¿no? Y si le quitamos la inflación, pues se nos queda, pues no llega al 1%. En contraste con los bonos o las acciones que ofrecen una rentabilidad mayor, entre el 2,6 y el 6,7. Pero aquí ponemos el punto en una cosa. El oro es lo mismo y en cambio las acciones van cambiando. Por eso os decía, mejor índices que acciones en concretos. Pero si nos quitamos y nos vamos a periodos más cortos, donde ya la influencia del patrón oro desaparece, pues nos encontramos que la rentabilidad del oro pues está del orden del 6% en los últimos 30 años, solamente por revalorización, ¿no? Que solo lo superan pues el caso de la renta variable, ¿no? Que es un poquito mayor. Luego también ha funcionado bastante bien la vivienda, pero también tiene sus peculiaridades. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Pensad que el oro que ahora podemos invertir, durante décadas en Estados Unidos estuvo prohibido. Salió una ley que obligaba que todos los ciudadanos tenían que entregar su oro, ahí salió antes del 1 de mayo de 1933, y si no podían pues, llevar serias multas e incluso prisión, o ambas cosas, ¿no? Y lo que hacían era, usted me da su oro y yo le doy 21 onzas, o sea, 21 dólares por onza. Pensad que ahora estamos del orden de las 2000. Eso os puede dar una idea cuando dicen que el oro no se revaloriza. En el 33
te daban 20 dólares por onza y ahora te dan 2.000, ¿vale? Luego se fijó un periodo hasta que Nixon lo erradicó de 35 dólares por onza. Tú ibas al banco, entregabas 35 dólares y te daban una onza. Y Nixon, eso era algo que era insostenible para Estados Unidos, y lo que hizo fue, cuando empezó la gente a pedirle su oro, pues lo que hizo, se cambió este trueque de dólares por onzas de oro. Y esto no se podía tener oro en Estados Unidos hasta 1974, que Gerald Ford pues lo abolió esta ley. Como veis, cuando un Estado, y podría volver a ocurrir, no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Zimbabue o no estamos hablando de Nigeria, estamos hablando de Estados Unidos, que llegó a quitar el oro a sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido, el oro es algo codicioso, por supuesto. Y solamente una reflexión. Los bancos centrales en sus balances tienen oro, por algo será. Bien, el fin de patrón oro. Esto es el 15 de agosto, como siempre suelo decir, o en diciembre, o en agosto, o cuando estamos de vacaciones. Los estados, Richard Nixon, pues abolió el poder cambiar dólares por oro, ¿no? Unos años antes, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues los países en Bretton Woods pues acordaron esa posibilidad de que te cambiaran tus dólares por oro. Entonces es una fecha importante. Por eso a mí, para hacer el estudio del oro, siempre me interesa a partir de esa fecha, de 1971, que es cuando realmente las divisas no estaban soportadas por oro. Porcentajes de revalorización. Pues aquí hemos cogido desde los años 70, 1968 hasta 2019, la comparación del SP500 y el oro. Y como veis, pues hay momentos, y sobre todo cuando ha habido crisis importantes como las .com, las subprime u otras crisis posteriores, pues el oro se ha comportado muy bien. Es a tenerlo en cuenta. Por eso tenemos que abrir y cerrar el foco para ver la comparativa entre SP500, que es un poco el representante de la renta variable, y el oro. Entonces, ¿tenéis alguna duda sobre el tener oro? Espero que no. La renta variable, por supuesto. Eso no nos hace, esto que nosotros queramos tener renta variable no nos tiene que hacer ser integristas y decir que no podemos tener una posición en oro. El oro nos va a amortiguar en momentos difíciles nuestro plan de inversión y por tanto no nos perjudica, y lo que tenemos que hacer es entender cómo funciona el oro y evitar cometer los errores de volcarnos todo en renta variable, o incluso en renta variable en 5 o 6 acciones que pueden llegar a desaparecer o tener una crisis, y mejor esa diversificación y sobre todo buscar activos que estén descorrelacionados o que incluso en situaciones de crisis, que es la que más nos puede afectar a nuestras inversiones, pues que nos sirvan de amortiguador. Solamente como recordatorio, recordar que hacíamos una serie de cómo podía ir nuestro portfolio y qué activos podíamos tener, y hablábamos de momentos tranquilos que puede ser interesante tener una posición entre el 6 al 10% de oro, y en momentos complicados pues podemos operar y hacer trading con él. En el canal tenéis varios vídeos sobre oro, plata y las relaciones con los bancos centrales. O sea, yo os sugiero que los reviséis porque es interesante para conocer este activo. Y como siempre, deciros que estos vídeos tienen finalidad informativa y formativa, y por tanto tenéis que ser vosotros los que toméis decisiones. Muchas gracias, y como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros y activar las notificaciones. Hasta la próxima.